Queríamos dedicar unas palabras de profundo agradecimiento por todo lo que nos brindaron durante los días en que nuestro hijo Gastón estuvo internado en la institución. Fueron 8 días que, como cualquier internación de un hijo, no resultan fáciles. Pero gracias a ustedes, fueron también días en los que nos sentimos acompañados, cuidados y contenidos en cada detalle. Desde el momento en que llegamos por la guardia hasta el último instante de la internación, en cada punto de contacto sentimos una calidez humana que superó cualquier expectativa. El profesionalismo de los médicos y médicas, la dedicación incansable de cada enfermera y enfermero, la paciencia y la empatía del personal de limpieza, laboratorio, estudios, recepción y admisión, el saludo amable de quienes reciben en la puerta, la calidez de quienes trabajan en el bar y también el cuidado de las nutricionistas y del personal encargado en cada comida, que estuvieron siempre atentos a cada necesidad y detalle. Sabemos que Gastón no siempre es un paciente fácil, que su condición implica otros tiempos, otros cuidados, otras preguntas. Y sin embargo, en cada instancia sentimos que se lo cuidó con respeto, con criterio médico y con una calidad humana que como familia valoramos muchísimo. Las instalaciones son hermosas, impecables y siempre limpias. Pero si hay algo que aprendimos en otras experiencias es que eso por sí solo no alcanza. Lo que realmente marca la diferencia es el corazón que habita en esos espacios. Esta carta es para decir gracias. Gracias de todo corazón por hacer su trabajo con tanta humanidad. Gracias por mirar a Gastón con empatía. Gracias por cuidarnos también a nosotros, sus papás, en cada paso. Firmado Romina, Guillermo y Gastón. Mi nombre es Verónica Laurens y les doy la bienvenida a Más y Mejor, un espacio en donde hablaremos sobre lo que hacemos y para qué lo hacemos. La idea es poder conocer las historias que están detrás de los proyectos que marcaron un antes y un después en nuestra compañía. Entender cómo nacieron, cómo se pensaron y finalmente cómo se hicieron realidad. Hoy, en este primer episodio, tengo el enorme placer de estar en uno de los auditorios más hermosos y modernos de la compañía. Estoy, sí, nada más y nada menos que en el auditorio del Sanatorio Nordelta y estoy acompañada de dos personas imprescindibles para este lugar. Le damos la bienvenida a Pablo Dimitrov, director médico del sanatorio. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias. Y le damos también la bienvenida a Dolores Goyenechea, gerenta del sanatorio. Bienvenida, Dolores. Gracias. Gracias por estar acá. Bueno, y quisiera comenzar preguntándoles qué sintieron o qué les generó escuchar este testimonio de la familia de Gastón que acabo de leer. Súper gratificante, la verdad que escuchar que lo que intentamos transmitirles a todo el equipo, a todo nuestro equipo, se pueda plasmar en una experiencia y que esta familia dentro del mal momento, ¿no? O el momento más delicado que estén pasando, se hayan sentido contenidos, es una gran tranquilidad, sobre todo tranquilidad. Conocemos nuestro equipo, sabemos que elegimos a la gente y tratamos de transmitir este mensaje o esta intención, y saber que se ve plasmado en una experiencia es tranquilizador y gratificante. Sí. Sí, yo lo que creo es que en definitiva trabajamos para esto, ¿no? O sea, esto, por un lado, nos pone orgullosos, eh, pero entendiéndolo como el resultado de algo que fuimos a buscar especialmente que se dé. Cuando una persona se interna, cuando un paciente se interna, eh, a partir de esa necesidad de recibir atención médica, de no estar dentro de su casa, se ponen en juego un montón de cosas. Eh, es imposible o casi imposible que todos los aspectos vinculados a estar internado sean gratos. Porque uno se siente mal, porque le duele, porque parte de lo que tenemos que hacer es doloroso, los procedimientos, las cirugías, para resolver el problema de salud muchas veces inicialmente y sobre todo en un paciente pediátrico que no termina de entender por qué hay que pincharlo, por qué no puede comer, para que la experiencia vivida sea reconocida, resumida después en unas palabras como las de la familia de este chiquitín.
hay un cuidado en cada uno de los otros aspectos que hacen a que se interne, que por un lado tienen que ver obviamente con el tipo de edificio, con la comodidad, con la calidez de la obra de arquitectura y todo lo que hace a el contenido del sanatorio y de la habitación en donde el paciente está internado, pero también aspectos que tienen que ver con el cuidado de cada una de las otras instancias que no son la médica. Creo que lo más difícil de esa experiencia es, mientras lo leía, yo decía, cualquier sanatorio de salud puede atenderte, pero sentirte cuidado, ya eso me parece que es como otra historia, ¿no? Y sobre todo, no solo sentirse cuidado desde el paciente que ingresa y tiene alguna enfermedad o está atravesando alguna situación, sino que muchas veces eh, se le brinda todo ese cuidado a esa persona que está transitando y se deja a la familia de lado, que también está atravesando la enfermedad desde otro lugar, ¿no? Eh, y si hay algo que me llamó poderosamente la atención es eso, ¿no? Es la familia también sintiéndose como abrazada y cuidada, en donde dice, no solo están atendiendo a mi hijo y lo están cuidando, también nos están cuidando a nosotros. Y volviendo un poco a esto, ¿qué hace que una familia se sienta más cuidada y no solamente atendida? Bueno, a ver, me parece que es un poco lo que veíamos recién, ¿no? Eh, hay un paciente acostado en una cama, pero alrededor de él, y en cualquier tipo de vínculo, porque puede ser el hijo, pero puede ser el hermano, pero puede ser el padre, pero puede ser la pareja, pero puede ser el abuelo. Alrededor de ese paciente también hay un montón de necesidades distintas a las del paciente, pero necesidades que nosotros como establecimiento y como empresa dedicada a cuidar la salud tenemos que contemplar. Y no todas las veces el manejo es el mismo. Hay pacientes que necesitan saberlo todo, hay pacientes que no quieren saber nada, hay pacientes a los que hay que concientizar porque no terminan de entender, hay pacientes a los que hay que bajarle la ansiedad porque están mucho más arriba y poniéndole una cuota de dramatismo a las cosas que inicialmente no tienen, o que pueden tener pero que vividas con esa intensidad solamente están peor y no mejor. Entonces, eh, no es de casualidad que llegamos a este tipo de atención y cuidado. Es porque nos damos cuenta, y somos en definitiva una empresa que lleva mucho tiempo dedicándose a cuidar gente, que, que había que hacer algo más y que nos salía mejor si teníamos en cuenta un montón de pequeños detalles. Y esto es lo que tratamos de llevar adelante. Y entendemos por este tipo de cosas que no es que solamente nosotros creemos que son importantes. Los pacientes, los familiares, rescatan rápidamente que se sienten atendidos de una manera distinta. Cuidado cada aspecto, cada detalle, y eso hace a una experiencia que valoran mucho más que una internación en otro lugar. Un poco esto que decís, Pablo, de la experiencia que vive cada uno desde su lugar, desde su mapa mental, ¿no? Porque cada persona tiene necesidades diferentes. Entonces, ¿cómo pensaron ustedes la experiencia centrada en el cliente desde el inicio de este proyecto? Acá quisimos transmitir mucho esto que hablaba Pablo del cuidado, de la persona llegue. A ver, nosotros tenemos un gran edificio, es muy lindo, es muy llamativo, realmente uno entra y se sorprende porque es un ambiente muy cálido, muy lindo, muy bien hecho. Y siempre desde el principio quisimos que eso no quedara solamente en un edificio, ¿no? Entonces, que toda la gente que trabaja con nosotros sepa que este edificio hay que ponerle un alma, por decirlo de alguna manera, una personalización de la experiencia, ¿no? Por supuesto que contamos con una gran ventaja en ese sentido, pero también esto es mucho más que un edificio lindo, tiene que ser mucho más que un edificio lindo, y es lo que quisimos transmitirle a todo el equipo desde el inicio, es lo que nos quiso transmitir Claudio también en nuestra primera charla a todo el equipo también, y somos muy conscientes todos de eso, de que el paciente se tiene que sentir contenido desde el primer momento que cruza la puerta. Sea cual sea el sector donde vaya,
y eso es lo que creo que ese testimonio transmite, ¿no? Esa es la importancia que le damos a eso. Es que algo que les quería contar es, yo no conocía el edificio, recién hoy entré y lo conocí, y algo que me pasó al ingresar es que ya desde el olor, ¿no? O sea, ya desde el olor te da como algo familiar, más allá de nuevo, porque las instalaciones son hermosas y nuevas, digo, te da como esta sensación exacto, de estar acompañados desde el primer momento en el que apenas atravesas esa puerta. Eh, ¿Cómo, cuál es ese detalle, si tuvieran que nombrar algún detalle que dicen, bueno, estos son los detalles que hacen que la persona apenas atraviesa esa puerta se sienta acompañado, se sienta atendido? Son una suma de detalles. La primera de las cosas en general es que ni bien entra gente al sanatorio, nosotros salimos a ver por qué está viniendo. Estamos yendo a buscarlo. Por eso tenemos el tipo de recepción abierta, visible, en el medio de la sala. Tenemos unos dispositivos electrónicos para poder hacer los ingresos que te van a direccionar a cada uno de los lugares a donde tenés que ir. Tenemos una silla de ruedas y el personal disponible para trasladar rápidamente a un paciente si no se puede mover solo. Tenemos una entrada de emergencias que está separada de un núcleo central del edificio para hacer que las personas que tienen que atenderse no tengan que estar incluso en lugares en donde puedan sentirse incómodos por la presencia de otro tipo de personas que están en un hall porque están esperando. Sí, mientras vos preguntabas, Vero, a mí surgió la primera palabra que quería decir es vocación de servicio, y esa vocación de servicio está en cada uno de los integrantes del equipo, ¿no? Desde, como dice Pablo, desde el ballet parking, que está atento a ver si necesitan llevar tu auto, personal de seguridad que te abre la puerta, la persona de recepción central que te está esperando y que te está consultando, la familiaridad que logramos por suerte con los acompañantes cuando vienen a ver a su familiar o al paciente que está internado. Todo eso es esta gran vocación de servicio que creo que se transmite en todo el equipo. Hay algo que a mí me resonó bastante en este testimonio que leímos al principio, que es esto de que la familia cuenta desde el que me abrió la puerta hasta aquella persona que me sirvió la comida, todos estuvieron ahí atentos, serviciales, empáticos. ¿Qué habilidades y actitudes ustedes buscaron para armar estos equipos de trabajo que se ven plasmados en estos testimonios, ¿no? Bueno, creo que fundamentalmente el germen y el factor común o la cualidad común es la de la vocación de servicio. Vos podés hacer casi cualquier actividad, o probablemente todas las actividades, con más o menos ganas de que aquel que está recibiendo aquello que vos haces sienta que eso que estás haciendo es especial, que está pensado para él. Y eso puede ser desde hacerle un omelette hasta ponerle un suero en el brazo. Y si no entendemos que la suma de puntos y acciones especiales hacen al todo, porque la forma en la que agarran tu auto y lo llevan al lugar a donde va a quedar protegido, la forma en la que te transportan en una camilla hasta el lugar a donde te vas a operar, la temperatura del lugar a donde te vas a atender para que no tengas frío o calor excesivo, cuidar que no estén viéndote vulnerable porque estás con un camisolín en un lugar en donde podría haber personas que no tienen nada que ver con vos y que están en el mismo ámbito, pero que no son ni tus familiares, ni tus médicos, ni los que te atienden. No es que no alcanza con lo médico, es que esto es mucho más que lo médico asistencial. Si no lo pensamos y no lo entendemos así, no nos damos cuenta de la verdadera necesidad de ese paciente que está con nosotros. Y precisamente buscamos que el grupo de trabajo entendiera eso. Un grupo de trabajo que, por un lado, armamos de cero, pero usando mucha gente que ya trabajaba con nosotros. O sea, si querés es un falso cero, ¿no? En el sentido de, sabíamos que había cosas, que había personas
que ya sabían claramente qué es lo que necesitamos. Entonces, de alguna manera, integramos personas que ya tienen ese germen de vocación de servicio suizo y a esos los vamos mezclando con personas que obviamente y lógicamente se suman a trabajar con nosotros. El grupo Swiss Medical crece todo el tiempo en cantidad de personas. Sí, un gran entusiasmo, ¿no? O sea, y tener consciente del privilegio de pertenecer a un desafío tan importante, de estar en este equipo. Creo que eso nos mantiene a todos, esa llamita todavía está prendida y esperemos que dure muchísimo tiempo, pero la gente está consciente del gran desafío que tenemos por delante y tiene muchas ganas de que así sea y que salga bien. Entonces eso es un plus enorme. Yo los escucho y digo, este edificio es hermoso por donde lo miren, y digo, pero construir paredes quizás no es tan difícil como construir una cultura centrada en esa experiencia al cliente, ¿no? Creo que vos podés tener un edificio con mucho lujo, Sí, pero si vos entrás y no te sentís, claro, no hay alma en ese edificio, es como que entrás a un lugar en donde sí, bueno, es lindo, pero, o sea, no hay mucho La más. calidez no te la dan las paredes, te la dan las personas, tal cual. ¿Cómo hicieron para crear esta cultura dentro de lo que es el Sanatorio Nordelta? Y esto un poco lo que dice Pablo, es un poco fusionar la gente que ya venía trabajando y que ya tenía la cultura de Swiss Medical internalizada, con gente que tenía el mismo entusiasmo. O sea, esto al ser nuevo contagia ese gran desafío que tenemos todos y eso se va construyendo. La cultura es algo que se va construyendo y dentro de lo que es Swiss Medical es la cultura también de este sanatorio particularmente, ¿no? Entonces eso es lo que creo que fuimos haciendo estos pocos meses que estamos iniciando nuestra Sí, actividad. además, yo digo algo, un sanatorio como este, un edificio como este, es fantástico, no hay ninguna duda de que lo es, pero rápidamente pone altísima la vara de todo lo que no es el edificio, porque el contraste y la facilidad con la que alguien podría decir el edificio es fantástico, pero adentro nada. Cosas que solamente pueden decir si el edificio es fantástico. claro. ¿No? Entonces, es mucho más fácil que resalte la calidad de servicio cuando el entorno no ayuda. En el estadio del Real Madrid, si el partido de fútbol es una porquería, Sí, se nota mucho se nota más mucho, es verdad. que si jugamos en la canchita de enfrente de casa. Entonces, nosotros, y además, y esto también hay que saberlo entender, el estadio del Real Madrid solo no alcanza. No alcanza, tal cual. Bueno, era un poco lo que decía el testimonio, ¿no? O sea, Exacto, el edificio es hermoso, es exacto. limpio, pero las otras Entonces, experiencias le demostraron a esta familia que eso solo no alcanza. Tal cual. nosotros en las primeras reuniones que tuvimos con todo el equipo en realidad con todo el equipo de mandos medios en definitiva, planteábamos exactamente esto antes de abrir. Tenemos un edificio fabuloso, pero que es un edificio que nos condiciona de la mejor manera, pero nos condiciona a tener que acompañar ese edificio con un montón de otras cosas fabulosas, para que no haya un contraste entre la cama es fabulosa, la vista es genial, la comodidad para dejar el auto, el tomógrafo, pero no hay una sonrisa, no me sentí contenido, Me acompañaron. no me acompañaron, pasé frío, me dolió. Bueno, tenemos que lograr estar a la altura del edificio en un montón de cosas para que funcione bien. Hay un momento en el que todo plan deja de ser un plan para convertirse en una realidad. ¿Recuerdan cuándo sintieron por primera vez que este propósito cobró vida? Bueno, eh, yo participé un poco del diseño del sanatorio. O sea, antes de que el sanatorio abriera, estuvieron desde los distintos eh, gremios y actividades que hacen a la construcción, arquitectura, tecnología médica. Estuvimos viendo qué equipamiento, qué distribución, dónde poner las cosas.
cómo generar espacios propios y privados solamente para uso asistencial que no tuvieran que ver con que la gente que acompaña o que está en el sanatorio pudiera cruzarse con un paciente que se traslada entre una habitación y el quirófano o entre la guardia y el tomógrafo. Eh, y, y uno que viene de la experiencia de haber atravesado lugares que se fueron acomodando a una actividad, aunque inicialmente arrancaron de otra manera, poder pensar un edificio para que funcione para la práctica asistencial de medicina de alta complejidad es fabuloso. Y te da un plus que difícilmente logres, porque una vez que algo ya está construido de otra manera, reacomodarlo para que se tenga algo pensado médicamente sin fisuras es dificilísimo o prácticamente imposible. ¿Hay algo a nivel tecnológico que ustedes quieran destacar de este sanatorio? Sí, hay muchas cosas que queremos destacar, pero a ver, esto que dice Pablo de la posibilidad de poder diseñar esto a medida, por decirlo de alguna manera, las necesidades del paciente, que tenga toda una circulación interna donde esto, como decía Pablo, el paciente no se cruza en los momentos en que por ahí puede estar incómodo con otros pacientes o con otros familiares. Ese punto me llamó mucho la Sí, atención porque es muy importante. es muy importante. O sea, recién lo mencionaban y me quedé como pensando y se me vinieron N cantidad de escenarios a la cabeza en donde por ahí trasladaba a mi papá de un lugar para otro y claro, o sea, está todo el personal también ahí. Personal, otros pacientes, otros familiares, el poder, es que esto sea en un momento que es un momento delicado, no vivirlo dentro de un espacio cuidado para nosotros es fundamental, el poder tener ese privilegio de tener un edificio que esté con estas lecciones ya aprendidas y con esta posibilidad de diseñarlo de cero. El edificio tiene una tecnología impresionante, todos los equipos, obviamente Pablo, del equipamiento médico vamos a poder hablarlo, va a poder hablar más él que yo, pero todo está pensado para el confort del paciente y de su familia y de su acompañante. Todo está en función de que eso sea lo más agradable posible dentro del momento que estamos pensando, desde la vista, desde la luz natural, desde los muebles que sean cómodos, desde la circulación interna, desde el mejor equipamiento médico, el mejor equipamiento en el mobiliario. Está todo desde la silla de ruedas que ya tiene un diseño que uno quiere sentarse porque es tan linda que uno dice, mira qué linda que es la silla de ruedas. O sea, todo esto tiene ese upgrade de que uno tiene o que se siente como más contenido dentro de ese momento. Sí, a ver, me gustaría que quedara claro que en definitiva, con respecto a tecnología, el sanatorio es un sanatorio muy moderno, pero hay una base de tecnología médica aplicada que está en todos nuestros sanatorios. Pero porque son necesidades de los pacientes, ¿no? O sea, este, no, no es que yo pueda decirte, contamos con un equipo que otra clínica nuestra puede no tener. Pero sí puedo decirte que en líneas generales contamos con equipos que salvo en los principales sanatorios, y nuestro grupo tiene un par, es muy difícil encontrar en otros sanatorios de Capital Federal y de Argentina. Obviamente, cuando uno hace un sanatorio y compra equipos 0 kilómetro 2025, muy probablemente tengas un resonador de 1.5 Tesla del último modelo disponible. Entonces, nuestros quirófanos, nuestros equipos de imágenes, nuestras cajas de instrumental quirúrgico, nuestros equipos de monitoreo, nuestras máquinas de anestesia, todo es de última tecnología. Escucho hablar y la verdad que me viene como una emoción porque digo, ¿cómo pensaron? Parece que cada cosa fue pensada con un propósito, con una misión. eh, la verdad que, nada, es hermoso escucharlos. Me gustaría
Mirando hacia el futuro, imaginemos ahora, vayamos un poco más adelante. ¿Cómo imaginan que va a evolucionar la experiencia del cliente en Swiss Medical? Nosotros particularmente tenemos mucho todavía por crecer, el sanatorio está recién iniciando, con lo cual un poco hablábamos con el equipo, disfrutemos entre comillas de esta tranquilidad porque esto va, y por otro lado estamos con la expectativa de que esto ya esté lleno y que ya nos encontremos con un ritmo habitual en todos nuestros sanatorios, pero bueno, eso es una gran apuesta al futuro, ¿no? De cómo conservar lo que hoy tenemos con un equipo cada vez más grande y con una ocupación cada vez mayor. Creo que ese va a ser un gran desafío seguramente para nosotros como equipo, poder mantener esto con los mismos propósitos, con el mismo ideal, con la misma intención, ¿no? Creo que es eso, ¿no? La experiencia cliente depende sin lugar a dudas de cómo van desarrollándose un montón de tecnologías aplicadas a la salud y a un modelo asistencial integrado, ¿no? Probablemente si a nosotros nos hubieran preguntado hace 20 años cómo pensábamos la experiencia de cliente, probablemente ya hubiéramos hecho foco en que hay que estar atrás de múltiples detalles, de intentar que la gente tenga confort, tenga comodidad, que se atienda no solamente la necesidad del paciente, sino también la de sus acompañantes. Pero sin lugar a dudas, habría un montón de adelantos y de aspectos que hoy hacen que una internación se haya cortado en días, que los procedimientos quirúrgicos sean menos complejos, menos invasivos, que la anestesia sea mucho más segura, que la recuperación de una anestesia y de una cirugía sea muchas veces en cuestión de horas, que haya que pensar en aspectos para tener un centro ambulatorio quirúrgico, porque muchísimo de lo que hacemos hoy o se va en el día o se va a lo sumo con una noche en el sanatorio pernoctando. Sí, la experiencia del Radial Lunch, ¿no? Que eso es una cosa increíble. Procedimientos de hemodinamia que se hacen ambulatorios con un par de horas de recuperación nada más. Entonces, digo, me parece que lo importante de la experiencia cliente es estar pensando de qué manera cada una de las formas de contacto de un paciente con un sistema de salud sean lo más ágiles y lo más eficientes posibles. Eso me parece que en definitiva hace a una experiencia de cliente en lo largo del tiempo, ¿no? Nosotros ya estamos viendo cómo integramos efectivamente la inteligencia artificial a cada una de las cosas que hacemos, a lo que tiene que ver con informes médicos, a la forma en la que automatizamos procesos de pases de información médica. Hay un montón de cosas que hacen a que el paciente salga bien, porque precisamente como vos decís, se pensó todo para que el resultado sea ese. Me encanta escucharlos, la verdad que es hermoso todo lo que cuentan y toda esta trayectoria que ustedes tienen dentro de Swiss. Me gustaría que elijan, aunque sea un aprendizaje que trasladaron de los otros sanatorios a este sanatorio. Bueno, yo vengo de dos unidades distintas. Primero estuve como director en los centros ambulatorios de Swiss cuando empezó esa unidad y después estuve como director en la Clínica Olivos. Esos son mis dos escalones previos a esta etapa en Nordelta. Y te diría que una de las principales cosas que me traje, y que por eso es un poco el motor de esto que hablábamos, es la de la importancia de todo lo extra a lo estrictamente médico-asistencial. Porque además la percepción del paciente de lo médico-asistencial, adecuado o inadecuado, es limitada, es difícil que él se dé cuenta que lo que estamos haciendo es lo que tenemos que hacer. Y es más, y esto quizás es parte de los aprendizajes más dolorosos, en medicina, aún haciendo todas las cosas bien, no tenés garantizado
que puedas resolver el problema del paciente. Y pocas cosas son tan agridulces, tan tremendamente gratificantes como que el que te agradezca todo lo que hiciste es el familiar de alguien que ya no está. Cuando te agradecen en ese contexto es cuando vos te das cuenta que todo lo otro funcionó. Tal cual. Desde mi lugar, yo creo que yo vengo desde los centros médicos ambulatorios y lo que estoy tratando, o que estamos tratando con Pablo, es que el paciente pueda tener la experiencia completa, ¿no? O sea, que venga, se atienda con un profesional, el profesional lo opere, lo pueda controlar acá, o sea, que todos podamos, en la medida de lo posible, resolvérselo. Y si no es acá, en alguno de nuestros centros donde pueda ser derivado, o sea, que el paciente no quede a la deriva en esta experiencia. Tratar de que la experiencia se pueda completar en todo su circuito. Para cerrar, me gustaría si me pueden regalar una frase de la experiencia que ustedes buscan que tenga el cliente apenas atraviesa la puerta. Los acoté, los acoté. Eh, Creo que en el testimonio de Gastón, creo que lo dijo en algún momento, esto de sentirse como en casa, ¿no? Me parece que algo se podría resumir en esa frase, sentirse acompañados o sentirse como en casa. Sí, sí, a ver, si bien creo que lo mencionamos varias veces a lo largo de la charla, lo de un modelo de asistencia integral, de atención integral, o sea, que cubra todas las necesidades. Lo que nosotros buscamos es que un paciente y su entorno, sus familiares, tengan cuando necesitan de nosotros y entran al sanatorio, cubierta todas aquellas necesidades que hagan a que su experiencia en un ámbito complejo y atravesando una situación difícil sea la mejor que podemos ofrecer, con, con, con calidad, con tecnología aplicada, con asistencia, pero además con mucha calidez de parte de todos nosotros. Sí, esta vocación de querer ayudarlo, ¿no? Como digo, esto de si no lo tenemos nosotros, ¿cómo lo podemos ayudar o de qué manera? Porque es como vos dijiste hace un ratito, uno en estos momentos se siente un poco perdido. Y tener una mano ahí que te dé una mano, que te guíe o que te ayude, creo que es muy importante, hace la diferencia. Bueno, qué mejor manera de terminar este primer episodio que con esta frase que nos regalaron. Nada, la verdad que sumamente agradecida de que nos abran las puertas de este hermoso sanatorio, de haber conversado con ustedes y entender un poquito la historia que está detrás de este proyecto que realmente es un hito dentro de la compañía. Así que gracias Dolores, gracias Pablo por este espacio. Bueno, para todos los que están del otro lado, muchas gracias por sumarse, por ser parte de este primer episodio de Más y Mejor. Espero que lo hayan disfrutado tanto como lo disfruté yo. Ya los dejo invitados para el próximo episodio, que no les voy a adelantar nada, pero sí les voy a decir que próximamente van a tener novedades. Para todos aquellos que no se pudieron conectar, quédense tranquilos porque esto va a estar subido al campus para que puedan acceder a él cuando deseen. Así que tranquilidad total desde ese lugar. Y simplemente me queda volver a agradecerles. Gracias por sumarse, por escucharnos y desde donde estén, hacer que las personas vivan más y mejor. Gracias.